Dios los bendiga. Hemos llamado este tema como parábola de la semilla de la mostaza. Parábola de la semilla de la mostaza. Vamos a hacer una pequeña oración antes de entrar en la palabra de Dios. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tu sabiduría. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por tu creación, por todo lo que hiciste en los 6 días. Gracias, Señor, por la vida. Te pido, Señor, por esta palabra, Señor, me des palabra con denuedo, Señor. Te pido, Señor, por mis hermanos, los oyentes, Señor, ayúdalos, Señor, a tener sabiduría. Ayúdalos, Señor, a que entiendan tu palabra, Señor. Ayúdalos, Señor, a que sean salvos, a que se hagan acreedores del reino de los cielos. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Viene la palabra de Dios. Hemos titulado este tema como parábola de la semilla de la mostaza. Esa pequeña semilla que es diminuta, esa pequeña semilla que muchas personas desechan, que muchas personas ignoran por la pequeñez de esa semilla. Como dice la palabra de Dios, cuando crece se hace árbol y viene siendo el mayor de los árboles. Vamos a leer la palabra de Dios. Nos vamos al libro de Mateo, capítulo 13, versículo 31. Parábola de la semilla de mostaza. Otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Gloria a Dios. Como dijimos, es una pequeña semilla, diminuta. Es una pequeña semilla que muchas personas la ignoran, que muchas personas desechan esa semilla y no creen en esa semilla porque la ven como una semilla insignificante, como una semilla que no vale nada. Pero esa semilla representa a Cristo Jesús. Esa semilla representa el reino de los cielos. Cuando esa semilla da su fruto y crece, se hace un árbol inmenso donde vienen las aves de los cielos, donde hace sus nidos, donde vienen las fieras del campo, donde hacen sombra las fieras, y aún donde las naciones, los países del mundo se sirven de ese árbol grande y frondoso, de ese árbol inmenso que creció. Y ahorita vamos a hablar de ese árbol. Vamos a seguir con la palabra de Dios. Y leemos en el versículo 31, dice: otra parábola les refirió, diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Vamos a ver qué es el reino de los cielos. Gloria a Dios. Y aquí vamos a leer la palabra de Dios de que el reino de los cielos representa a Cristo Jesús. Todas aquellas personas que creyeron en Cristo Jesús, todas aquellas personas que tuvieron a Cristo Jesús en su corazón, todas aquellas personas que aceptaron a Cristo Jesús, que obedecieron la palabra de Dios, todas aquellas personas que lucharon hasta el fin, hasta el final, todas aquellas personas que cuando Cristo Jesús venga por su pueblo, los halle haciendo lo bueno, los halle velando, los halle en su camino, entonces esas personas serán merecedoras del reino de los cielos. Vamos a leer la palabra de Dios. Gloria a Dios. En el libro de Mateo capítulo 24 versículo 3 dice la palabra de Dios: señales antes del fin. Versículo 3:
Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces, y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Este evangelio del reino en todo el mundo, que es el evangelio del reino de los cielos. Y Cristo Jesús es la cabeza del evangelio del reino de los cielos. Por Cristo Jesús iremos al reino de los cielos. Y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. Y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces si alguno os dijere: Mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren: Mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Gloria a Dios. La venida del Hijo del Hombre. Versículo 29. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa.
Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, a cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá a su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Gloria a Dios. Santo eres, Señor. Gloria a Dios. Como ven, Cristo Jesús representa esa semilla de la mostaza, y por Cristo Jesús estaremos en el reino de los cielos. Y dice la palabra de Dios que antes de la venida de Cristo Jesús, antes de su segunda venida, habrá pestes, habrá hambres, habrá terremotos, habrá calamidades, habrá guerras. Se levantará nación contra nación, se levantará reino contra reino, y eso será principio de dolores, y también se entregarán unos a otros, y por causa de la palabra de Dios muchos serán aborrecidos, muchos tropezarán y se entregarán los unos a los otros. Habrá muchos falsos profetas, muchos falsos pastores, muchos falsos apóstoles, y eso será principio de dolores. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el final, éste será salvo. Como ven, debemos luchar por nuestra salvación, y la salvación es una lucha de vida o muerte. El que no lucha tiene la muerte, y el que lucha tiene la vida. Hay muchas personas que son cobardes, no luchan, no buscan a Dios, no quieren esforzarse, no quieren pagar el precio, andan en el pecado, andan en la mundanidad, andan en la hipocresía, andan en la desobediencia, andan en la rapiña, andan en la lujuria, andan en el pecado. Y esas personas son cobardes porque no quieren nada con Dios, porque le dan la espalda a Dios, no luchan por su salvación. Y el reino de los cielos es para los valientes, y los valientes arrebatan el reino de los cielos. En el reino de los cielos no estarán los cobardes, no estarán aquellos que se echaron a la cama a dormir, aquellos que se pusieron a ver televisión todo el día, aquellos que andaban en el mundo, que andaban en las parrandas, que andaban en la borrachera, que andaban en las drogas, que andaban en la lujuria, en el adulterio, que andaban en sus propias concupiscencias. Para esas personas no es el reino de los cielos. El reino de los cielos es para aquellos valientes, para aquellos que se esforzaron en obedecer a Dios, en obedecer a Cristo Jesús. Cristo Jesús vendrá por su pueblo, y vendrá como un relámpago cuando nadie espere su venida. Por eso debemos vigilar, debemos de ser como un guardia, debemos velar para cuando Cristo Jesús venga por su pueblo, estemos preparados para ser arrebatados por Cristo Jesús. Aquellas personas que los agarre Cristo Jesús dormido, que los agarre Cristo Jesús en el pecado, en la desobediencia, no serán levantados. Dice la palabra de Dios que muchos estaremos en nuestras casas, estaremos en la calle, estaremos en el campo, y de dos personas, una persona será levantada y otra persona será dejada. Por eso debemos estar listos para cuando Cristo Jesús venga, y estar preparados y para ser levantados por Cristo Jesús, y estaremos en el reino de los cielos, en la santa ciudad, en la nueva Jerusalén. Y esa semilla diminuta, esa semilla
que muchas personas ignoran porque la ven chiquita, porque no creen en esa semilla, porque desprecian a esa semilla por diminuta. Esa semilla, cuando da fruto, crece su árbol de forma enorme, de forma inmensa, y viene a ser el mayor árbol de todos los que hay en la tierra. Pero ese árbol no se compara a lo que tenemos allá en el cielo, a las promesas que Dios tiene para aquellos que le sirven, para aquellos que aceptaron a Cristo Jesús. Dios tiene allá en los cielos, nos dará el árbol de la vida, nos dará Dios la corona de la vida, nos dará Dios del maná escondido, y nos dará Dios una piedrecita blanca con nuestro nombre escrito, el cual nadie conoce sino solo aquel que lo recibe. No sufriremos daño en la segunda muerte, cuando todas las personas sean juzgadas, y aquel cuyo nombre no está escrito en el libro de la vida será lanzado al lago de fuego por la desobediencia. Y otra de las promesas que tenemos en los cielos es de que regiremos a las naciones con vara de hierro y las quebraremos como vaso de alfarero. Y Jesús nos vestirá con vestiduras blancas, y Jesús confesará nuestro nombre delante de nuestro Dios y delante de sus ángeles, y nuestro nombre no será borrado del libro de la vida. Gloria a Dios. Y escribirá Jesús sobre él el nombre de nuestro Dios y el nombre de la santa ciudad, la nueva Jerusalén que desciende del cielo, y también escribirá Jesús su nuevo nombre. Y también Jesús nos hará sentar en su trono, así como él venció y se sentó a un lado del trono de nuestro Dios. Como ven, tenemos muchas promesas allá en los cielos. Ese árbol que creció grande, inmenso, no es nada con lo que vamos a tener allá en los cielos. Dice la palabra de Dios que la nueva Jerusalén, la santa ciudad, las calles serán como de oro y el mar será como mar de cristal. Todas las paredes de la santa ciudad serán de metales preciosos que no conocemos, y aún sus columnas también serán de metales preciosos que no conocemos. No serán como aquí en la tierra, que son de adobe, que son de bloque, o son de cemento, o son de madera, o son de fierro. Serán de metales preciosos que son caros, que aquí en la tierra son escasos, que aún aquí en la tierra no se ha mirado una casa de oro, ni de diamantes, ni de perlas, ni de metales preciosos. Solamente se han mirado casas de concreto, de bloques, de tabique, de yeso, de madera, de cartón y aún de fierro, pero de metales preciosos no. Y aún Dios, como dijimos, nos dará del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios, ese árbol que les prohibió Dios a Adán y Eva que no comieran, el árbol de la vida. También nos los dará a comer para que tengamos vida en abundancia, vida eterna. Y también Dios nos dará del manantial de ríos de agua viva. Nunca más tendremos sed y nunca más tendremos hambre. Y allá en el reino de los cielos ya no habrá muerte, ya no habrá sufrimientos, ya no habrá calamidades, no habrá necesidades, ni habrá llantos, ni habrá lágrimas. Allí estaremos con Dios y seremos como sus ángeles y estaremos por la eternidad. Y allí Dios enjugará todas nuestras lágrimas que tuvimos aquí en la tierra, todo el sufrimiento que padecimos en la tierra. Dios enjugará nuestras lágrimas allá en los cielos, y ya no habrá más llanto, no habrá más temor, no habrá más lloro, más sufrimiento, ni hambre, ni sed, ni miedo, ni necesidades. Allá en los cielos reinaremos con Cristo Jesús por la eternidad, por los siglos de los siglos. Santo eres, Señor.
versículo 32, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Gloria a Dios. Como ven, esa pequeña semilla que muchos despreciaron, que muchos desecharon, que muchos ignoraron por ser pequeña, por ser diminuta, por no valer nada, viene a ser en esta tierra, en este mundo, el mayor de los árboles que ha habido. Y esa semilla aquí en esa tierra es comparada con el sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. Vamos a leerlo. Gloria a Dios. En Daniel capítulo 4 versículo 11. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se la alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. Su follaje era hermoso y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponían a la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Gloria a Dios. Como ven, aquí el rey Nabucodonosor tuvo un sueño y soñó un árbol inmenso, un árbol frondoso, donde venían las aves de los cielos y acampaban sobre ese árbol y comían sobre ese árbol, y aún venían las fieras del campo también y acampaban sobre ese árbol, y aún todas las naciones se surtían de ese árbol, y ese árbol sustentaba a todas las naciones. Ese árbol se hizo un árbol grande, se hizo un árbol poderoso, y ese árbol en ese sueño representaba a Babilonia, representaba la ciudad que el rey Nabucodonosor había construido, la ciudad donde el rey Nabucodonosor reinaba. Se hizo grande esa ciudad, se hizo poderosa esa ciudad, y esa ciudad de Babilonia abastecía a todos los países del mundo. Se hizo una ciudad próspera, se hizo una ciudad rica, se hizo una ciudad en abundancia, porque Dios prosperaba a esa ciudad, y también Dios estaba con el rey Nabucodonosor, y también Dios había levantado al rey Nabucodonosor para que reinara sobre esa ciudad. Por eso esa ciudad era próspera, porque Dios estaba allí, la mano de Dios estaba allí. Y como dijimos anteriormente, todo lo que hay en esta tierra, las riquezas, aún la tierra, el oro, la plata, el dinero, el mundo, las naciones, la tierra, los cielos, las aguas, el mar, todo eso es pasajero, no es comparable con lo que hay en los cielos, en el reino de los cielos. No es comparable con lo que hay en el reino de los cielos. El reino de los cielos es para siempre, por la eternidad, por los siglos de los siglos. Allí ya no tendremos necesidad, allí no habrá sed, allí no habrá hambre, allí no tendremos necesidad de luz, porque Dios será nuestra luz, Dios nos alumbrará. Allá en el reino de los cielos tampoco habrá sufrimientos, ni habrá dolores, ni habrá enfermedades, ni habrá muertes, y estaremos con Dios y Cristo y reinaremos con ellos por los siglos de los siglos, por la eternidad. Por eso debemos estar listos para cuando Cristo Jesús venga por su pueblo, venga por aquellos que creyeron en Él, que nos halle despiertos, que nos halle velando, que nos halle en su camino haciendo su voluntad, para ser levantados por Cristo Jesús, para estar en el reino de los cielos. A todas aquellas personas que no sean levantadas, entonces les esperará en esta tierra, en este mundo, les esperarán tribulaciones, hambres, necesidades, muertes, persecuciones, y aún vendrá la bestia y el falso profeta
y aquel que no se deje embarcar por la bestia serán castigados y serán muertos. Y esta tierra vendrá a quedar para tribulación, para sufrimiento. Todas aquellas personas que hicieron lo malo, todas aquellas personas que anduvieron en desobediencia, todas aquellas personas que anduvieron en el pecado, que anduvieron en el mundo, que no quisieron nada con Dios, entonces cuando sean juzgadas, y si su nombre no está escrito en el libro de la vida, serán echadas al lago de fuego y azufre por la eternidad, por los siglos de los siglos. Allí será el lloro y crujir de dientes. Allí la piel no morirá, ni el gusano que esté sobre la piel morirá. Y estará el sufrimiento por los siglos de los siglos. Allí no habrá ni un segundo de descanso. Y como dijimos, ni el cuerpo de uno, ni el alma de uno, ni la piel de uno, ni el gusano que esté en la piel, ni las flamas se apagarán. Todo se repetirá por los siglos de los siglos. Y allí será principio de dolores y sufrimiento. No habrá final, no habrá final. Estarán por la eternidad, por los siglos de los siglos. ¿Qué nos cuesta en esta pequeña y corta vida? Servir a Dios, buscar a Dios y hacer la voluntad de Dios. Porque esta vida en la que estamos aquí, en este mundo, estamos de pasada. De hecho, no somos de este mundo, somos de arriba, de la santa ciudad, de la nueva Jerusalén. Somos del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque creímos en Cristo y hacemos la voluntad de Cristo Jesús, de nuestro Dios. Te invito a que creas en Cristo Jesús. Te invito a que aceptes a Cristo Jesús para que seas salvo tú y tu casa. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.